¿Listos para ponerse el sombrero y probar sus conocimientos? Bienvenidos a otro video donde le damos vuelta a las páginas de nuestra historia. Hoy tenemos una trivia con 20 preguntas de la independencia. Comparte este video a ver si sí son tan patriotas. ¿Quién es considerado el iniciador de la independencia de México? Miguel Hidalgo. Hidalgo abolió la esclavitud antes que Abraham Lincoln en los Estados Unidos. Siendo contra los clamores de la naturaleza, el vender a los hombres, quedan abolidas las leyes de la esclavitud. ¿En qué año se dio el famoso Grito de Dolores? ¿1810? ¿Qué documento firmado por Iturbide y O'Donoghue en 1821 consumó la independencia? Los Tratados de Córdoba. ¿Qué líder insurgente fue conocido como el Siervo de la Nación? José María Morelos. ¿Quién fue Gertrudis Bocanegra? Mensajera insurgente fusilada en 1817. Gertrudis fue fusilada en 1817 por negarse a traicionar a los insurgentes. No desmayen, sigan luchando por la causa de la patria. Llegará el día de la libertad. ¿Qué mujer fue una valiosa informante de los insurgentes y es considerada heroína nacional? Josefa Ortiz de Domínguez. Encerrada en su casa, la noche del 15 de septiembre de 1810, Josefa Ortiz avisó de la conjura. El alcalde Ignacio Pérez llevó el mensaje que activó a Aldama. A few moments later. Y horas después a Hidalgo. ¿Qué militar criollo, inicialmente realista, se unió después al movimiento de independencia? Agustín de Iturbide. ¿Qué batalla importante libró Hidalgo tras el Grito de Dolores, pero que terminó en derrota insurgente? Batalla de Calderón. ¿Qué bandera usó Miguel Hidalgo al iniciar la lucha de independencia? El estandarte de la Virgen de Guadalupe. ¿Quién consumó la independencia de México firmando los Tratados de Córdoba en 1821? Agustín de Iturbide. Tras la muerte de Hidalgo en 1811, ¿quién asumió conducción inicial? Ignacio López Rayón. Tras la ejecución de Hidalgo, López Rayón formó la Junta de Zitácuaro en 1811 y redactó los elementos constitucionales en 1812, aún leales a Fernando VII. Después, Morelos optó por la ruptura definitiva con España y el principio de soberanía popular. ¿Qué importante congreso convocó José María Morelos en 1813? Congreso de Chilpancingo.
¿Cómo se llamaba el documento donde Morelos delineó sus ideas de nación libre y soberana? Sentimientos de la nación. Cuando le pidieron rendirse, ¿qué respondió Guerrero? La patria es primero. Vicente Ramón Guerrero Saldaña fue un político y militar mexicano de origen indígena, nahua y afrodescendiente que se desempeñó como presidente de México entre el 1 de abril de 1829 y el 17 de diciembre de 1829. ¿Qué virrey español fue depuesto a raíz del movimiento independentista? José de Iturrigaray. ¿Dónde y cómo fue capturado José María Morelos en 1815? En Temalaca mientras escoltaba al Congreso. Morelos convocó al Congreso de Chilpancingo y presentó sentimientos de la nación, soberanía popular, abolición de castas y esclavitud, además del 16 de septiembre como fiesta cívica. Capturado por Manuel de la Concha en Temalaca, fue fusilado el 22 de diciembre de 1815. ¿Qué documento proclamó la abolición de la esclavitud en 1810? El decreto de abolición de Hidalgo. ¿Quién fue conocida como la Capitana? Manuela Medina. ¿Qué documento establecía que México sería una monarquía independiente de España? Plan de Iguala. ¿Qué militar español firmó los tratados de Córdoba reconociendo la independencia? Juan de O'Donoghue. Vámonos, recio, con la pregunta extra para lucirte. Si pudieras invitar a echarse un café o un pulquito a cualquier personaje de la historia de México, ¿a quién sería y qué le preguntarías? Deja tu respuesta en los comentarios y recuerda, conocer nuestra historia es entender lo que somos hoy. Un abrazo fuerte para todos y hasta la próxima vez en Los Datos Mexas. ¡Y viva México!